estar hablando entonces bueno, vamos a explicarles un poco, muy en general, sobre los principios básicos del cultivo in vitro de orquídeas. Nosotros somos el equipo Vitroflora, que estamos compuestos ahorita por mi socio Randall y yo, Jessica. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, mi nombre es Jessica Madrigal, como pueden ver. Yo soy ingeniera en biotecnología, egresada del TEC, y ahorita estoy cursando la maestría en genética y biología molecular en la UCR. Randall, por su parte, también es ingeniero en biotecnología. De hecho, no fuimos compañeros, pero en algún momento sí nos encontramos por ahí en la universidad y está cursando la maestría en ciencias agrícolas también en la UCR. Ambos nos conocimos haciendo la maestría, que trabajamos en el mismo laboratorio y bueno, hace como 2 años por ahí surgió la idea de empezar con nuestro propio emprendimiento enfocado en plantas, que es lo que más hemos trabajado nosotros. Ambos tenemos como alrededor de 10 años de trabajar en cultivo in vitro de plantas y también en la parte de ingeniería genética, pero entonces de ambas cosas que nos gustan, que es lo que hemos trabajado más que todo, es el enfoque que queremos que vaya teniendo nuestro emprendimiento, que ahorita está empezando solamente con la parte de plantas, pero la idea es que también poco a poco vaya evolucionando a hacer algo más aún. Ahí bueno, pueden ver nuestros correos, y en algún momento también quieren nuestros correos personales, pueden solicitarlos, pero también ahí les vamos a poner los datos de nosotros como empresa. Entonces, para iniciar la charla, me gustaría explicar algunos conceptos básicos, porque hay palabras que vamos a estar utilizando ahorita, entonces para que entienda de qué estamos hablando en cada momento. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a un explante, nos referimos a alguna parte de la planta que es la que se utiliza para el cultivo de tejidos. Entonces, el explante puede ser una hoja, puede ser la raíz, puede ser un pedacito del tallo, que yo digo, bueno, de acá a acá, ese es el nudo, o lo que yo voy a utilizar específicamente. Micropropagación es una técnica que se utiliza para multiplicar plantas en grandes cantidades. Entonces, que si yo al inicio estoy empezando con 50 plantas, al final puedo terminar con 5,000, con 10,000, con las que sean necesarias, utilizando esta técnica de micropropagación. Vamos a estar también tratando de sustituir la palabra por multiplicación, pero sepan que ambas en este caso van a ser como equivalentes. Subcultivo, por su parte, se refiere cuando tenemos una planta en condiciones in vitro, que in vitro significaría dentro del frasco, ahí están unas condiciones, ¿verdad?, específicas, y cuando tomamos una planta de un frasco y la pasamos a otro, que en este frasco tal vez tenía un gel con X componentes y lo paso a otro frasco con tal vez el mismo gel o tal vez un gel con diferentes componentes. Gel, ¿verdad? Sería como esto que se ve acá en la imagen, en la placa. Esta parte negrita es el gel en donde las cultivamos. O bueno, ahí se puede ver en el frasco también. Es como el equivalente al sustrato de la planta, el medio de cultivo también. Propagación vegetativa va a ser cuando estamos multiplicando plantas o introduciéndolas in vitro a partir de explantes que no son como las semillas, por ejemplo, o cuando utilizamos cápsulas, sería otro tipo de explantes. De hecho, vamos a estar refiriéndolo así como otro tipo de explantes. Entonces, cuando se hace para obtener, por ejemplo, clones, vamos a estar trabajando o vamos a estar enseñando que tallos florales, meristemos, entre otros, ¿verdad? Pueden ser distintos ejemplos. Regulador de crecimiento, esos son hormonas vegetales o fitohormonas o algún componente similar a ellas que tiene un efecto en la planta y las utilizamos para lograr un fin deseado. Entonces, si yo quiero que la planta crezca más alta, si quiero que eche más raíz, quiero que se engrose un poquito el tallo ¿verdad? Pueden ser muchas cosas. Yo voy a aplicar distintos reguladores de crecimiento según lo que yo desee. Meristemos, entonces, como les digo, es uno del tipo de explantes que se utilizan en la propagación vegetativa
Hay distintos tipos de meristemos. Específicamente son como zonas de la planta o partes de la planta que están en constante multiplicación, en constante crecimiento, están desarrollándose. Entonces, estos meristemos son lo que se suele utilizar cuando se trata de propagación vegetativa, o es de lo más común que se utiliza. Y bueno, la palabra estéril, que hace referencia a un ambiente, o al menos acá en cultivo de tejidos, ¿verdad? La palabra estéril significa un ambiente limpio, un ambiente en donde yo no tengo microorganismos que estén molestando a mi planta, que estén tratando de robarle sus alimentos o que estén parasitando a la planta. Entonces, un ambiente estéril, un ambiente in vitro, siempre es estéril, o debería serlo. Es un ambiente sin microorganismos que estén perjudicando a la planta. Ok, entonces me imagino que ya muchos han escuchado este concepto, cultivo in vitro de plantas, así que ya algunos me imagino que ya tienen también como una idea general que puede ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de cultivo in vitro de plantas, como su nombre lo dice, significa poner a crecer plantas en un frasco, en un ambiente completamente artificial. ¿Y cuáles son los dos elementos que destacan del cultivo in vitro de plantas? Bueno, tenemos lo primero, la asepsia. Que la asepsia es estar cultivando la planta en un ambiente libre de gérmenes, libre de hongos, libre de bacterias. Y nuestra segunda característica más importante de cultivo in vitro es el control de las condiciones. O sea, nosotros vamos a controlar todas las condiciones que necesita la planta para crecer y desarrollarse como nosotros lo queremos. Siguiente. Por eso, tenemos que tomar en cuenta una serie de factores que afectan el cultivo in vitro de plantas. El primer factor que debemos tomar en cuenta son el factor biológico. O sea, tenemos que tomar en cuenta las condiciones del material inicial, o sea, nuestras plantas madre, en qué estado están antes de introducirlas en condiciones in vitro. Tenemos que tomar en cuenta factores físicos, como es la temperatura que se va a mantener las plantas. Generalmente se busca mantener temperaturas similares a las que la planta tendría en condiciones ambientales normales. Por ejemplo, acá como estamos en un clima tropical, entonces tratamos de mantener temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados. También hay que tomar en cuenta la luz y el fotoperiodo que se le agrega a las plantas en condiciones in vitro. En este caso, también, como nosotros tenemos un fotoperiodo de 12 horas, de luz y 12 horas de oscuridad, entonces ese es como el tipo de fotoperiodo que se mantiene también en el laboratorio. En otros países donde tienen fotoperiodos distintos, donde hay menos luz, menos horas de luz que de noche, entonces a veces mantienen fotoperiodos de 16 y 8 horas. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la humedad que va a tener las plantas en el frasco. Y bueno, también tenemos los factores químicos, que esos son muy importantes, que es el tipo de medio de cultivo que vamos a utilizar. Cada tipo de planta, cada especie va a necesitar condiciones diferentes en el medio de cultivo. Entonces hay que tomar en cuenta los macronutrientes, los micronutrientes, las vitaminas, qué tipo de fuente de carbono vamos a agregar. Fuente de carbono sería el alimento de la planta. Y también las hormonas que vamos a utilizar. Dependiendo de lo que nosotros necesitemos, vamos a así utilizar concentraciones y hormonas diferentes. Ya la compañera Jessica mencionó que las hormonas pueden ser tanto naturales como sintéticas y estas se van a utilizar para generar una respuesta deseable en las plantas. Otro factor químico que hay que tener en cuenta a la hora de preparar el medio de cultivo es el pH que le vamos a agregar. ¿Por qué el pH? Porque las plantas crecen en un pH óptimo que generalmente va a un rango de 5 a 6.5. Si nosotros agregamos en el medio de cultivo un pH más bajo o más alto, va a afectar tanto el crecimiento de la planta como otros factores como la gelificación del medio, como es la absorción de macronutrientes, como puede ser también la estabilidad de las hormonas que vamos a agregar al medio de cultivo. Siguiente. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un vídeo de cómo se prepara un medio de cultivo así de forma general.
Bueno, uno lo primero que tiene que hacer es preparar la solución de macronutrientes, micronutrientes, agregar las vitaminas, agregar las hormonas que vamos a necesitar para diferente estadio o en el momento que los necesitamos, la fuente de carbono, como mencioné anteriormente, y una vez que se hace eso, se regula el pH, y una vez que se regula el pH al rango que lo ocupamos, se agrega otros reactivos, como es el gelificante, puede ser carbón activado, y luego eso se dispensa en los frascos que nosotros vamos a utilizar para el cultivo in vitro. Esto hay que esterilizarlo, porque como mencioné anteriormente, el cultivo in vitro se maneja bajo condiciones de asepsia. Entonces, se puede esterilizar de varias maneras. Lo usual en los laboratorios es que utilicen autoclaves, como vamos a ver en el vídeo. Y una vez que ya sale esterilizado, guardamos el medio para cuando ya lo vamos a necesitar en el trabajo de cámara de flujo laminar. Entonces, Jessica, si quiere puede poner el vídeo, perdón. Okay, entonces una vez que, como dije, ya que el medio sale el autoclave esterilizado, se guarda y ya está listo para usar. Bueno, entonces ahora las etapas de cultivo in vitro, así en general, se divide en varias fases. La primera fase se le conoce como preparación de la planta madre. Eso quiere decir que la planta que vamos a usar para tomar los desplantes se tienen que cuidar. Lo que se puede hacer es que unas semanas o incluso unos meses antes se puede llevar a una condición más controlada, ya sea en un vivero o un invernadero. Se tiene que cuidar mucho esa planta madre, ya sea dándole atomizos de fungicidas, de bactericidas para evitar enfermedades, también fertilizándola para que esté óptimo nutricionalmente. La idea es que la planta que se va a utilizar como madre esté súper cuidada para el momento que nosotros lleguemos a tomar esos desplantes, no tengamos que hacer desinfecciones más fuertes y que el desplante esté en la mejor condición posible. La siguiente fase que a tomar en cuenta sería la desinfección del material vegetal. Esta es una de las fases más críticas porque acá lo que hay que hacer es desinfectar el material de forma que la desinfección no mate el desplante, pero que sea lo suficientemente útil para que no crezca ningún tipo de contaminación cuando ya esté en cultivo in vitro. Entonces, una vez que se logra hacer la desinfección óptima al desplante, se procede a introducirlo al medio de cultivo que vamos a utilizar. Una vez que ya se introdujo, ya se vio que no se contaminó, ni el desplante se dañó mucho por la desinfección, y ya el tejido empieza a reaccionar, ya sea produciendo brotes, regenerando plantas,
Se procede a la fase de multiplicación, que en esta fase lo que se hace es que se le agrega hormonas para que los brotes que nos están produciendo, nosotros los separamos, lo colocamos en este medio para que empiecen a sacar más brotes y así hasta exponencialmente ir clonando las plantas y tener una gran cantidad de plantas. Luego sigue la fase de enraizamiento, que esta fase es cuando ya hemos multiplicado suficiente el material que ocupamos, necesitamos que ya empiece a generar raíces, entonces se pasa a un medio específico con ciertas hormonas para que ya genere las raíces las plantas. Y por último está la fase de aclimatación, que esta fase es sacar la planta del frasco y tenerla en condiciones ambientales normales. Bueno, entonces, ahorita ya hemos hablado en general, todavía estamos hablando de cultivo in vitro en general, ¿verdad? De algunas de los requisitos para el cultivo in vitro de plantas. Como pueden ver, en general el cultivo in vitro representa muchas ventajas a la hora de manipular las plantas. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen este pastel de plantas. Se ven todas apelotadas, nada más ahí, todas pegadas. Eso, inicialmente nosotros lo que teníamos era una plantita. Voy a enseñarles cuál era. Esta que se ve acá en el centro, eso era lo que nos germinó. Y a partir de ahí nosotros empezamos a multiplicar hasta obtener un montón de plantas. Y eso es solo un frasco. Ahorita tenemos muchísimos frascos de esta planta. Entonces, el cultivo in vitro nos permite micropropagar o multiplicar plantas a partir de una sola incluso. Nos permite introducir material que yo deseo, bueno, que es material muy valioso, que yo lo deseo clonar, entonces nos permite hacer eso. Además, trabajar con cultivos que normalmente sería muy difícil germinar en condiciones normales, que en este caso ya entran las orquídeas, por ejemplo. Muchas carnívoras también suelen ser muy difíciles de germinar o de trabajar en general en condiciones normales, en condiciones ambientales. Entonces se trabaja en condiciones muy especializadas gracias al cultivo in vitro. Igual en el caso de helechos, que se ve acá en esta imagen, por ejemplo, para que los helechos formen esta partecita, bueno, como las hojitas, por ejemplo, se necesita condiciones muy específicas, porque si yo tengo el musgo del helecho y lo sigo cultivando, él crece y crece y no empieza a desarrollar ya las hojitas, que es lo que a uno le interesa. Entonces eso se puede lograr con mayor facilidad gracias al cultivo in vitro. Tomó la camiseta o el número que dejó Edenasa. ¿Qué suena? Ok, entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer cultivo in vitro? Esos son algunos de los equipos o de las condiciones que se necesitan, de los más esenciales. Como Randall explicó y nos enseñó en el video de preparación de medios de cultivo, el autoclave es un equipo muy importante que se necesita para esterilizar, que recordemos que estéril significa limpio, sin contaminantes, sin microorganismos, para esterilizar el medio de cultivo, que es en donde yo pongo a crecer las plantas. Si eso no está estéril, me van a crecer hongos que van a matar mis plantas, básicamente, o van a crecer más rápido que mis plantas y van a empezar a parasitarlas. La cámara de flujo laminar, que es la que se ve acá en el centro, ella nos permite cultivar en condiciones estériles porque tiene un filtro que recircula el aire, lo empieza a filtrar asegurándose de que los microorganismos no estén saliendo de la parte de arriba, que es donde uno trabaja, y se le permite entonces a uno mantener esas condiciones. Y eso que se ve a la derecha son estantes de crecimiento. En este caso, digamos, es como un sistema de luces que nosotros utilizamos. Ahí se ponen a crecer las plantas. Luego van a ver una foto ya con plantas. Ahorita ahí está, se ve vacío, digamos, para que ellas tengan todas las condiciones que necesitan. Estos son solamente algunos de los que se necesitan. Por supuesto que hay muchos otros como que pHímetro, incluso, bueno, microondas, balanzas para pesar, hay muchas otras cosas que se necesitan. Esas son algunas de las condiciones esenciales. Ok,
Entonces, ahora ya vamos a entrar específicamente a hablar del cultivo de in vitro de orquídeas, que es para lo que todos estamos acá. Entonces, sí. Primero que nada, muchos se preguntarán, ¿por qué germinar las orquídeas in vitro? ¿Por qué no se puede germinar normal, así, echándolo en tierrita o en sustrato como muchas semillas? Bueno, esto ocurre porque la semilla de las orquídeas no tienen lo que se le conoce como endospermo. El endospermo es el alimento que generalmente tienen todas las semillas que le va a dar al embrión la capacidad de poder nutrirse y germinar. Las orquídeas carecen de esto. Entonces, por eso, por más que nosotros tengamos un montón de semillas de orquídeas traído de cápsula, no es tan sencillo germinarlo porque necesita ese endospermo. Entonces, como las semillas de las orquídeas no tienen ese endosperma, ¿cómo hace para germinar en condiciones naturales? Bueno, germina con ayuda de un hongo micorriza, que cuando la semillita de orquídea cae y por suerte cayó donde estaba ese honguito, el honguito coloniza la semilla y el embrión de la orquídea se va a empezar a comer este honguito, entonces va a agarrar el hongo como fuente de alimento, entonces van a empezar a germinar. Así ocurre la germinación de forma natural. Cuesta mucho, del millón de semillas que hay en una cápsula, si germina una o dos, tienen mucha suerte, porque, o sea, como este hongo hay solo en zonas muy específicas del ambiente, se necesita como mucha suerte de que la semilla caiga justo donde está el hongo para poder germinar. Acá en esta foto pueden ver, bueno, la semilla de orquídea colonizada por el hongo y ya empezando a germinar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo germinamos in vitro. Entonces, lo que hacemos es que agarramos las semillas y le damos los nutrientes que generalmente ellas necesitarían y que le estarían dando el hongo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, utilizamos los medios de cultivo que ya hemos hablado antes. Ahí colocamos las semillas y entonces el embrión se va a empezar a alimentar de los nutrientes y de la fuente de carbono, o sea, el azúcar que va a tener estos medios de cultivo. Por eso es que cuando se quiere germinar orquídeas, generalmente se busca la opción in vitro. Es más fácil que tratar de germinarlas en condiciones normales, porque como le digo, va a depender de este hongo, y si donde nosotros estamos colocando las semillas no está este hongo, va a ser muy difícil germinar. Muchos se preguntarán, me imagino que ya más de uno aquí han polinizado sus propias orquídeas, pero vamos a repasar cómo se poliniza una orquídea. Entonces, bueno, repasemos las partes de una orquídea de la flor. Como muchos acordarán, las flores de las orquídeas se caracterizan por tener 3 sépalos y 3 pétalos, donde uno de estos pétalos se le conoce como el labelo, que es el central, el que se ve como diferente. Y las orquídeas tienen una estructura que se le conoce como columna. Esta sería la columna. La columna se caracteriza por tener los dos sexos, tener tanto el sexo masculino aquí arriba y tener el sexo femenino aquí abajo. El sexo masculino se le conoce como antera, que es la parte más arriba, y el sexo femenino es como una abertura que tiene la columna un poquito más abajo donde está la antera. Entonces, ¿cómo polinizamos, nuestras orquídeas? Lo que hay que hacer es tomar la antera aquí, lo que está aquí arribita, tiene como una capita, nosotros se la removemos y sacamos lo que se llaman los polinios. Los polinios son como 2 saquitos, que eso lo que tiene es todo el polen empaquetado. Entonces se saca esos 2 saquitos, que son los que ven aquí en esta foto, se lo quitamos a una flor y vamos a otra mata, a otra flor de otra mata y agarramos estos 2 saquitos y se los vamos a colocar en donde está el estigma, que sería la misma columna, pero un poco más abajito, justo como se ve en esta foto. Esto generalmente uno lo hace con pinzas porque es más sencillo de agarrar los polinios. Se puede usar agujas, se puede usar lápices, pero lo importante es colocar el polinio en donde está el estigma. Y si ya la polinización sale todo bien, lo esperado es que cuando ya termine el proceso de floración, empiece a desarrollarse la cápsula. Ok, entonces muchos se preguntan, y es lo que más muchos se preguntan, lo que más nos hacen la pregunta, que cuánto dura la cápsula en estar lista para cosechar. Y nosotros siempre le decimos, esto va a depender mucho de la especie con la que usted polinizó. Entonces yo aquí agregué este cuadro
que viene como una lista de todas las especies de diferentes híbridos de Cattleya, de especies de Dendrobium, y los tiempos promedio, atrás. Y los tiempos promedios para que la cápsula esté lista. Muchas veces uno no lleva el registro de cuándo se fue que se cosechó y cuánto tiempo le falta a la cápsula en esta lista de madurar, pero hay ciertos indicadores que nos dan esto, como por ejemplo cambios de coloración en la cápsula. Cuando las cápsulas ya están maduras, empieza a tener tonalidades amarillas. También nosotros cuando llegamos y vemos la cápsula y tocamos acá en la base, si lo sentimos durita la base, si no se hunde, significa que también la cápsula ya está alcanzando un nivel de maduración aceptable. Es muy importante cosechar una cápsula madura. Muchas veces nos han traído a nosotros cápsulas que están súper inmaduras, que incluso hasta la semilla ni siquiera está lista y eso cuesta mucho germinarlo. Lo ideal es germinar las semillas cuando ya la cápsula alcanzó la maduración. Sí pasa o quería explicar algo más ahí. No, sí. Okay. Bueno, entonces, algunas de las ventajas de trabajar cápsulas abiertas o cápsulas cerradas. Y bueno, desventajas también. Cuando nosotros, y de hecho es lo que más le recomendamos a los productores, si queremos recolectar una cápsula abierta, nosotros nos estamos asegurando, o sea, si dejamos que la cápsula se abra naturalmente, estamos asegurándonos de que ya alcanzó el punto máximo de maduración, o al menos en teoría así debería ser. Por supuesto, eso puede estar afectado por factores ambientales como el clima, que si llovió mucho y en algún momento entonces la cápsula se vio afectada o algo así. Pero en general se asume que está llegando al punto máximo de maduración. El problema con esto es que una vez que la cápsula se abre, está expuesta a microorganismos ambientales que va a hacer que sea mucho más difícil la desinfección. O sea, ya no estaría en un ambiente estéril. Estaría la semilla propensa a humedad y oxidación, que esto podría afectar muchísimo la posibilidad de que germine. Y también puede ocurrir pérdida de semilla cuando, ¿verdad?, dejamos que la cápsula se abra. Cuando recolectamos la cápsula cerrada, es muchísimo más difícil determinar el momento correcto en el que se debe recolectar, porque no siempre es tan fácil identificar cuando ya está madura. En algunas cápsulas se ve mucho más obvio. Ahí Randall enseñó una cápsula grandota, probablemente de una Cattleya, que se ve, ¿verdad? Como él le explicó, los cambios de coloración y ciertas señas que le hacen a uno decir, bueno, ya está madura, pero no siempre es tan fácil. Lo que sí tiene de ventaja es que en este caso estamos totalmente seguros de que la semilla, en el caso de que la cápsula no, ¿verdad?, no tenga heridas o aberturas o algo por el estilo, la semilla está en un ambiente estéril, entonces no va a tener microorganismos y va a estar bien conservada y no va a perderse semilla porque se haya abierto antes de tiempo. Ahora, todas estas ventajas que tiene la cápsula cerrada son geniales, son lo ideales, pero en el caso de la cápsula abierta podrían controlarse utilizando distintos métodos. Nosotros aquí lo vamos a explicar un poquito. Y en el caso de la desventaja de la cápsula cerrada, también podría controlarse utilizando, bueno, que usted lleve bien los días desde el momento en el que se hizo la polinización y todo, llevando un control exacto para determinar en el momento en el que está madura. Entonces ya, ¿verdad? Eso ya no sería una desventaja en ese caso. Entonces, los pasos, si yo deseo cosechar la cápsula cerrada, que si usted tiene el conocimiento para determinar, o sea, y toda la experiencia, ¿verdad?, para determinar cuándo la cápsula ya está madura, entonces, pues, mucho mejor. Mucho más fácil de introducir, va a germinar más rápido porque no va a verse afectada por una desinfección, etc. Entonces, en este caso, el primer paso es estimar el tiempo de cosecha de la cápsula. Como les digo, acá ustedes tienen que anotar el momento en el que se hizo la polinización, llevar bien las fechas anotadas y basarse en alguna tabla que diga
obviamente la tabla usted nunca le va a poder decir con exactitud, sí, apenas se cumplan 5 meses se va a abrir la cápsula, pero ustedes pueden tratar de manejar un rango para decir, bueno, a partir de este momento voy a empezar a poner cuidado a ver si ya la puedo cortar. Entonces, cuando ya yo digo, ya tiene 5 meses, ya debería estar poniéndose madura, empiezo a ver si identifico las señales que explicó Randall, como engrosamiento, cambios de coloración, la firmeza en la base. Y en el momento en el que ya yo digo, bueno, la cápsula está madura y ya está cercana a abrirse, yo la recolecto. Entonces, en ese caso, se corta dejando al menos 1 centímetro desde el inicio del péndulo. No pueden cortarla, digamos, como muy cerca de la parte gruesa de la cápsula, porque puede que más bien ustedes le estén abriendo un orificio. Y la idea es que la cápsula esté totalmente cerrada. Y bueno, almacenamiento, que es preferible no almacenarla mucho tiempo. O sea, si la cápsula se corta viernes, que ojalá en los próximos 3 días, la próxima semana o lo más pronto posible se esté utilizando. Pero mientras se guarda, puede almacenarse en refrigeración a 4 grados Celsius, envuelta en una servilleta o papel. Eso es súper importante, porque al ser tejidos vegetales van a ser, de verdad, muy húmedos. Y al echarse en la refri, puede que se empiecen a condensar y puede que se empiece a joder la semilla. Entonces, si yo la envuelvo en servilleta o papel, esto va a absorber la humedad para que no se dañe el material. Ahora, si yo deseo cosechar la cápsula abierta, entonces, bueno, nosotros recomendamos utilizar un sistema en el que ustedes, sí, señor, creo que está hablando con alguien más. Si nos ayuda a silenciarlo, Gabriel. En ese caso, recomendamos envolver la cápsula desde mucho antes con una bolsa Ziploc. Ustedes, ¿verdad? Ahorita hay un video en el que se muestra, pero envuelven la cápsula, igual dentro de la bolsa Ziploc le ponen papel o servilleta para controlar la humedad que se forma con la condensación que también puede ocurrir afuera, no necesariamente en la refri. En ese caso se mantiene vigilancia constante para recolectar lo más pronto posible. Ahora, ¿en qué momento pongo yo este sistema de la bolsa Ziploc? Cuando ya yo diga, bueno, definitivamente la cápsula todavía no está madura, pero ya le falta poco, que ya le falta 1 o 2 meses o algo así. Entonces, en ese momento yo le pongo la bolsa Ziploc, que ya esté con cierto tamaño, ¿verdad? Y la recolecto justo en el momento en el que yo me dé cuenta de que se abre. No significa que yo voy a dejar esto y voy a tenerlo ahí 2 meses y eventualmente voy a recolectarla. No, hay que estar vigilando, ojalá todos los días o por lo menos 1 o 2 veces a la semana para ver si la cápsula se abrió y en ese momento recolectarla y almacenarla. Entonces, ¿cómo la recolectamos? Se corta la cápsula que ya está abierta. Si está todavía bastante cerrada, en ese caso se puede mantener la semilla dentro de la cápsula, se coloca dentro de la bolsa Ziploc y se le pone envuelta en papel. Si ya de por sí la cápsula está muy abierta, entonces pueden recolectar solamente la semilla. Entonces echan el polvito dentro de un papel, puede ser, o envuelto en una servilleta, nada más el polvito envuelto, y eso lo guardan ya ahí dentro de una bolsita y lo almacenan en refrigeración. 4 grados Celsius es la temperatura normal que va a tener la refri en la parte de abajo, ¿verdad? No en el congelador. Voy a explicarles un método sencillo para recolectar una cápsula en el caso de que deseen que llegue al punto máximo de maduración sin que se vaya a abrir antes de tiempo y se vaya a perder la semilla. Entonces acá yo lo que tengo es una bolsa Ziploc con servilleta o papel toalla, que también podría ser papel normal, papel filtro o alguno otro, para que evite que la cápsula se humedezca y se dañe. Lo que hago es envolver la cápsula con la bolsa Ziploc de modo que quede dentro de ella. Y una vez que está así,
simplemente la mantengo vigilada hasta que se abra y en ese momento se recolecta y se almacena en refrigeración. Ok, en este caso, bueno, pudieron ver más o menos el sistema que nosotros sugerimos para recolectar cápsulas. En ese caso yo estaba utilizándolo como una cápsula de una orquídea mini, ¿verdad? Por supuesto, si es una cápsula grande va a ser mucho más sencillo realizarlo, pero se puede utilizar con todo tipo de cápsula. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? O sea, si yo quiero recolectar la cápsula abierta, ¿por qué no simplemente me espero hasta que se abra y en el momento en el que se abrió la recolecto? Bueno, porque se va a perder semilla, va a estar súper expuesta, más que todo si no está en un vivero, si está tal vez en el patio de la casa o en un árbol o algo así, va a estar expuesta por completo a microorganismos y entonces va a ser demasiado difícil hacerle la desinfección in vitro y, ¿verdad? También puede estar expuesta a la humedad, que si llueve y que se humedece por dentro de la semilla, entonces se oxida y se apelota y entonces ya va a ser muchos factores que afectan en la germinación in vitro. Acá en este vídeo se puede ver, por ejemplo, una cápsula que apenas está ligeramente abierta y vean lo fácil que se sale la semilla. Lo que tiene es así como un huequito por la parte de abajo. Y acá está otra, una cápsula un poco más grandecita, y en este caso sí un poco más abierta, porque la cápsula en el momento en el que explota, por así decirlo, o sea, no es como que se va a abrir poquito a poquito, que casi siempre lo hace de repente. Entonces, si nosotros utilizamos este sistema con la bolsa Ziploc, nos evitamos que esto suceda, ¿verdad? Y tal vez una cápsula que yo tenía año y medio esperando a que finalmente abriera y se abrió y no la pude recolectar porque no estaba preparada, no la vi en el momento en el que se abrió y sucede a cada rato. Entonces, bueno, voy a enseñarle un poco sobre las condiciones de las semillas. Esto es demasiado crítico y por eso estamos tratando de destacarlo mucho. O sea, las condiciones de la semilla van a ser lo que a mí me define todo durante el cultivo in vitro. En la imagen de la izquierda pueden ver, digamos, ya esta semilla está en agua simplemente. Pueden ver la que se ve justamente a la izquierda, OCF1, está totalmente oxidada. Es una semilla que venía completamente oxidada. De hecho, en este caso al cliente yo le dije muy poca probabilidad de que germine, pero aún así quiso hacer el intento. En el frasquito del centro, con la imagen de la izquierda, OL1, este código es de una cápsula que se recolectó cerrada y venía muy inmadura. Todavía no significa que por venir así con ese nivel de madurez no va a germinar, pero probablemente dure mucho más y sí es posible que todavía no tenga la madurez necesaria para germinar del todo. Y el frasquito de la derecha, el tubito de la derecha, GM2, está con el nivel de maduración que nosotros deseamos siempre. Es una cápsula que en este caso ya se había abierto, o sea, se esperaron hasta que abriera, pero nos han entregado cápsulas que vienen cerradas y vienen con este nivel de maduración cuando se recolectan en el momento adecuado, ¿verdad? Esta cápsula que se ve acá arriba en el centro es una cápsula que venía cerrada, por así decirlo, pero venía con muchas heridas. Ya eso se maneja como una cápsula abierta, ya no está estéril por dentro. Probablemente también se haya humedecido por dentro y es posible entonces que venga la semilla pelotada, entre otras cosas. Acá a la derecha igual se puede ver tres imágenes, tres tubitos en donde el de la izquierda está inmaduro, el de la derecha con un nivel de madurez pues no perfecto, pero ya adecuado. Y el de justo a la derecha, que está con un nivel de maduración súper bueno. Acá pueden ver abajo a la izquierda una cápsula que venía cerrada. Esta, de hecho, la colectó Randall. Ella venía cerrada y entonces nada más se abrió para el cultivo in vitro. La cápsula que se ve acá, bueno, la semilla que se ve acá en la imagen de abajo en el centro,
Así nos la entregaron a como se ve. Venía envuelta en una servilleta. Esta es una, es una que se veía en su momento, a como se ve el tubito de la derecha acá o el tubito de la derecha, la primera imagen. Venía con un nivel de maduración excelente y se conservó muy bien por venir envuelta en la servilleta. Y esta de la derecha, de abajo, venía la cápsula ligeramente abierta, entonces en ese caso se manejó como una cápsula abierta y nada más se recolectó la semilla y se procedió a hacer la desinfección. Pero entonces vea qué importante es esto, o sea, vea lo diferente que para mí esta imagen de arriba a la izquierda es lo que más representa, lo diferente que puede verse una semilla dependiendo del tipo de recolección que se utilice. Ok, nada más antes de tomar esta diapositiva quiero responder una pregunta. Cuando nosotros hablamos de protocolos in vitro, nos referimos como a los procedimientos que necesita una especie en particular, como una especie que necesita un medio específico de cultivo, ciertas concentraciones de macronutrientes. Cuando hablamos de protocolos de desinfección, es como el tipo de desinfección que requiere esa especie. Y cuando hablamos también de protocolos de crecimiento, es como las condiciones de crecimiento que necesita. O sea, los protocolos es como los pasos, los procedimientos que necesita cada especie específica, como para ponerlo en palabras simples. Bueno, siguiendo acá con la presentación, entonces, ¿cuáles son los procesos de cultivo in vitro de orquídeas? Bueno, como ya mencionó la compañera Jessica, lo importante es tener semilla de buena maduración, que se vea bien. Luego se procede a desinfectar esta semilla, en el caso que la cápsula sea abierta, o en el caso de que la cápsula sea cerrada, se procede a desinfectar lo que es la cápsula. Y esto se introduce en el medio de cultivo. Una vez que se introduce en el medio de cultivo, las semillas van a empezar a germinar. Pero ¿qué es la peculiaridad de las orquídeas? Que cuando empiezan a germinar, no va a salir la planta de un solo, sino que va a empezar primero a formarse unas estructuras de células poco diferenciadas, que son las que ven en esta primera foto, que se ven como bolitas, que estas estructuras se le llaman protocormos. ¿Qué caracteriza a los protocormos? Que los protocormos en este estadio no hacen fotosíntesis, depende 100% de los nutrientes y de la fuente de carbohidratos que tiene el medio de cultivo. Por eso es que también en condiciones naturales, cuando las orquídeas empiezan a germinar, depende 100% del hongo, porque en este estadio ellas todavía no hacen su alimento. Una vez que van pasando los días, estos protocormos van a empezar a desarrollar lo que nosotros decimos el meristemo, que es como la puntita. Esta puntita va a generar lo que son las primeras hojas, ¿verdad? Las hojitas de la plántula, que es como se ve en esta otra foto. Y conforme se va pasando el tiempo y uno va subcultivando el material, renovando el medio de cultivo, ya va a ir creciendo las plantitas hasta tener ya plantas bien formadas, con las hojas bien identificadas y con las raíces. Siguiente. Jessica, tal vez mientras yo mencione las cosas y si las puedes señalar con el puntero, porque antes alguien hizo un comentario de que le gustaría que señalen con el puntero lo que uno dice. Pero, no estoy segura cómo usar el puntero. Bueno. Sí se ve tu mouse, así que sí se ve tu mouse, así que no hay ningún problema. El mío, sí, porque yo estoy compartiendo la pantalla entera. Ok. Ok, entonces vamos a ver este vídeo, que es cómo se flamea una cápsula. En este caso es una cápsula de vainilla, y este método de flameo solo se puede usar cuando la cápsula está completamente cerrada. Esa es la ventaja de una cápsula cerrada, que el proceso de desinfección no es tan complicado, no se hace sobre la semilla, sino sobre la cápsula. Entonces, digamos que la semilla sufre menos estrés por desinfección que cuando se entrega la semilla así completamente abierta. Entonces... todo esto se hace obviamente en cámara de
volver a abrir la cápsula y agregar las semillas al medio de cultivo. Por eso cuando la cápsula está cerrada es mucho más sencillo que cuando una cápsula está abierta. Ok, entonces ahora les voy a explicar la introducción de semilla in vitro, pero para cápsula abierta. Digamos que al final es lo mismo, estamos introduciendo semilla, pero como Randall lo explicó, es el primer paso para hacerlo con la cápsula cerrada. Entonces, en el caso de que la cápsula está abierta, como hemos hablado durante la presentación, es necesario hacerle una desinfección. Entonces aquí utilizamos, ¿verdad? Distintos agentes que se encarguen de eliminar los microorganismos, que alcoholes, que cloro, que, ¿verdad? Hay fungicidas, bactericidas, entre otros. Dependiendo del tipo de semilla y del estado en el que venga, si se recolectó una semilla, bueno, cápsula abierta, pero viene de condiciones de invernadero, va a ser mucho más limpia que si se recolectó directamente del campo. Entonces, todo eso se toma en cuenta a la hora de proceder a hacer la desinfección. Acá en la imagen del centro se puede ver ya cuando está en medio de la desinfección. Ahí están, lo hacemos en tubitos. Y acá en la imagen de la derecha es una vez que se terminó la desinfección y se eliminó los residuos del desinfectante para que quede la semilla solita, limpia, por así decirlo. Eso se cultiva ya en el gel. Entonces acá es justamente después de haber terminado la desinfección. En el caso de que se haya hecho con la cápsula cerrada, como lo mostró Randall, directamente se echa la semilla acá, nada más, después de haber desinfectado la cápsula. La multiplicación in vitro, bueno, en el caso de Jessica, orquídeas, sí. no sé si, bueno, nada más para aclarar, digamos, en la parte de cápsula abierta no Ajá. se hizo la desinfección en cámara de flujo laminar. Sí, siempre todo se hace en cámara de flujo laminar. De hecho, todo lo que estoy Ok, hablando de ok. acá en adelante se hace en cámara de flujo laminar. Ok, ok. Gracias. Porque de nada sirve que yo le haga la desinfección si la estoy haciendo en el exterior y va a volver a contaminarse. Aunque no lo parezca, digamos, cualquier habitación, por más limpia que se vea, va a estar con microorganismos ambientales en mayores o menores cantidades y puede que unos sean más molestos que otros, pero siempre va a haber. Entonces es totalmente indispensable que se trabaje en condiciones estériles en cámara de flujo laminar. Claro, gracias. En el caso de la multiplicación de orquídeas, bueno, como Randall mencionó, una cápsula puede tener millones y millones de semillas. Entonces, si yo estoy haciendo la germinación y vea, por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda, se puede ver ahí la plaquita. Si a mí me están pidiendo obtener unas 1000 plantas de este tipo de orquídea que se germinó, entonces probablemente con el simple hecho de hacer subcultivos, entonces, ¿verdad? Pasar las plantitas de un frasco a otro, ya yo obtenga la cantidad de plantas que se necesitan. También se puede hacer micropropagación en el caso de orquídeas que digamos que me germinaron poquitas. Tal vez la cápsula se le hizo una desinfección muy fuerte, entonces eso hizo que se murieran la mayoría y germinaron solamente unas cuantas. Entonces se puede hacer también micropropagación para obtener más material. Entonces que si me germinaron 50 y me pidieron 5000, entonces ahí yo las voy multiplicando. Es completamente posible. Y posteriormente, una vez, ¿verdad? Acá nada más las pasamos de donde se germinaron a otro frasco en donde van a tener, bueno, perdón, eso tal vez es importante destacarlo. El frasco nuevo va a tener un gel o un medio de cultivo que va a tener reguladores de crecimiento, fitohormonas que las van a ayudar a desarrollarse o en el caso de que teníamos poquitas plantas, a que empiecen a salir más hijitos. Y una vez que esto se realiza, se pasa a la etapa de enraizamiento, que es muy, muy importante, es crucial en el caso del cultivo in vitro de orquídeas, porque una vez que las vamos a pasar a la parte de aclimatación, ahorita lo vamos a explicar, necesitamos que tenga un buen desarrollo de raíces.
Entonces, igual, con hormonas vegetales o reguladores de crecimiento, se induce esta respuesta de que la planta empiece a formar raíces. Esto, igual, digamos, lo que se hace es subcultivar del medio de multiplicación al medio de enraizamiento. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿pero solo se puede multiplicar orquídeas a partir de semillas? Pues no, también se puede utilizar otros tipos de desplantes, como son tallos florales, como son los meristemos, como pueden ser raíces para algunas especies, o incluso agarrar esquejes que tengan un nudo y desinfectar eso, introducirlo in vitro y empezarlo a multiplicar. Esto tiene sus ventajas. Para empezar, esto es muy útil para lo que son orquídeas que cuesta mucho polinizarlas, aquellas orquídeas que nosotros, por más que las polinicemos, no generen cápsula y nosotros queramos multiplicarla. Otra ventaja de esto es que lo que estamos aquí multiplicando son clones de la planta madre, entonces se espera que todas las plantas que surjan a partir de la propagación vegetativa lleguen a ser igual a la planta madre cuando crezcan. También es un método muy utilizado cuando tenemos una planta que fue infectada por algún virus. Usted sabe que cuando las orquídeas se infectan por virus, tienden a cambiar los colores de la flor o salirle como rayas en las flores y al final la orquídea termina muriendo por el virus. Si nosotros queremos como salvar esa orquídea, podemos empezar a cultivar los meristemos en el cultivo in vitro y de esta forma nos garantizamos de tener orquídeas, clones de estas orquídeas libres del virus. ¿Por qué los meristemos? Porque los meristemos tienen la ventaja que como son partes que están con bastante división celular, entonces se dividen más rápido de lo que el virus suele infectar. Entonces generalmente los meristemos son zonas libres de virus de las plantas. También para propagar material que es muy escaso, digamos que no se tienen dos plantas para hacer polinización y que la planta no pueda ser autopolinizada, entonces para estos métodos sirven. El siguiente. ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar otros tipos de desplante? Es que no es tan sencillo como son con semillas. Para empezar, el grado de desinfección que uno le vaya a hacer a estos desplantes es crucial. Si uno le hace una desinfección muy fuerte, puede matar el tejido por oxidación, porque desinfecciones muy fuertes maltratan mucho el tejido y al final se puede morir. Si uno hace una desinfección muy leve, puede que más bien empiece a crecer contaminantes en el medio de cultivo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esto, se necesita casi que optimizar la desinfección y esto hay que hacerlo para cada tipo de planta que llega, porque hay que tomar en cuenta que la planta, dependiendo del estado en que está la planta madre, así va a necesitar la desinfección. Si es una planta que está bien cuidada en invernadero o en un vivero, no va a ocupar una desinfección tan fuerte como si es una planta que está a la intemperie, ¿verdad? También depende mucho del estado de la planta madre, ¿verdad? Si la planta madre también está enferma, con deficiencias nutricionales, que la calidad del desplante que vamos a tomar también va a afectar la respuesta in vitro. Y también va a depender mucho de la genética de la planta. No todas las especies responden igual. Hay especies que responden muy bien, hay otras especies que responden más limitadas, otras crecen muy rápido, otras crecen muy lento. Por eso es algo que hay que optimizar para cada tipo de especie. No es tan sencillo como suena, como decir, nada, yo extraigo el meristemo, lo coloco aquí, ya tengo 1000 plantas en 2 meses. No, es un proceso como muy complejo y que requiere su tiempo para experimentar y probar, o sea, cuál desinfección le sirve más, qué tipo de medio de cultivo le sirve más a ese tipo de planta. Entonces es algo que por eso no es tan usado cuando está el método de que uno puede nada más ahí poner a germinar las semillas de la cápsula. Ok, y bueno, en el caso del cultivo in vitro, el último paso, que es la aclimatación. Entonces, ¿qué es? Cuando estamos pasando del frasco de condiciones in vitro a el exterior, que igual vamos a hacerlo bajo condiciones controladas al inicio, pero ya no tan controladas como se hace in vitro, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo mis plantas, ya tienen raíz desarrollada, ya tienen el tamaño necesario y las paso a un sustrato que lo ideal es que sea un sustrato que
se regule, que no tenga cambios grandes de pH, que no favorezca el crecimiento de microorganismos. Ojalá que venga estéril o que venga bastante limpio, que haya sido previamente desinfectado, y no es que lo voy a pasar a una maceta que me encontré ahí botada, no, ojalá una maceta que venga limpia, y esto va a permitir que ya las plantas se desarrollen en el exterior. ¿Qué se necesita? Esto va a depender mucho, ¿verdad?, del tipo de planta, y en general, bueno, la mayoría acá probablemente son productores de orquídeas, entonces en general pueden utilizar lo que utilizan tradicionalmente para cultivar las orquídeas, pero aplicando ligeros cambios. El hecho de que el sustrato esté estéril o que venga limpio es súper importante, y vamos a tratar de crear un ambiente que favorezca que se mantenga la humedad, porque en este caso es demasiado necesario, y que la planta no esté tan expuesta directamente a las condiciones de sol, luz, etcétera, porque cuando ella está en el frasco, a la planta se le está dando el alimento directamente, ella no tiene que trabajar para conseguirlo, ya ahí lo tiene, y no está expuesta a viento, no está expuesta a microorganismos, la planta está chineadísima, ¿verdad? En las mejores condiciones que podría tener. En cambio, en el exterior, ella va a tener que prepararse su propio alimento a través de la fotosíntesis, va a tener que acostumbrarse a diferentes condiciones. Ustedes saben que incluso si uno pasa una planta de un lugar a otro, puede que se estrese. Bueno, imagínense con este cambio tan grande. Entonces, vamos a tratar de que el cambio sea gradual. El sustrato entonces es bueno, algo que necesitamos preferiblemente, como dije, lo más limpio posible. Desinfectantes como quilol que pueden aplicarse al sustrato, se puede desinfectarse también la maceta o lo que se va a utilizar para aclimatar. Se puede utilizar bandejas semilleros, que de hecho es lo que más nos ha servido hasta el momento en algunos tipos de plantas, no necesariamente en orquídeas, pero también he visto que es lo que más se aplica en orquídeas. Cajas plásticas, ustedes pueden, digamos, meter las plantas, ya sea que las cultivaron en macetas, en bandejas o lo que sea, en una caja plástica que se mantenga tapada para que así igual se mantenga la humedad, no esté tan expuesta directamente al ambiente y al sol, etc. Plástico de cocina, esto se hace para, ya sea, digamos, que cultivaron la planta acá en la maceta o que la cultivaron en la bandeja o algo así, lo que se hace es como tapar la planta, tapar la maceta o lo que sea, para que la planta no esté tan expuesta, como hacerle una especie de domo. Y bueno, los maceteros. Acá, bueno, pueden ver la guía de aclimatación que tenemos. Echando esa agua, ¿verdad? Para humedecer.
Ok, entonces esta es una manera posible de aclimatar, pero ahorita van a haber distintas opciones que se pueden utilizar para hacer el proceso de aclimatación. Bueno, ya como la compañera Jessica les mencionó, aclimatar es un paso muy esencial, muy importante. El problema de las plantas in vitro es que están muy chineadas, o sea, en el medio les da todo, les da la comida, les da los nutrientes, las vitaminas, entonces la planta casi que no hace fotosíntesis por ellas solas. Entonces, por eso sacarlas del frasco es un proceso que hay que hacerlo de forma gradual. No puede ser que yo las saco y las siembro como si nada y las pongo a la par de mis otras orquídeas, ¿verdad? Se necesita que cuando uno las vaya a sacar, las saque y las coloque en un medio cerrado, o sea, un espacio cerrado que mantenga altas tasas de humedad, parecido a las condiciones que tenían en el frasco. Y uno gradualmente les va cambiando estas condiciones a condiciones más normales. Entonces, bueno, estas son fotos de algunos de nuestros clientes, de los que ellos hacen para aclimatar sus plantas. En esta primera foto, Jessica, si me la señala, que es de una botella. El cliente lo que hizo fue que colocó el sustrato en la botella, le hizo como una tapa y colocó ahí las orquídeas. Entonces, en ese lugar se mantiene bastante humedad, entonces las orquídeas no se estresan tanto. Y lo que hace es que conforme va pasando los días y las semanas, les va haciendo gradualmente huequitos a la tapa. Y así hasta que las orquídeas poco a poco se empiecen a adaptar, empiecen a hacer fotosíntesis por ellas mismas, empiecen a endurecer sus hojas, porque las hojas in vitro casi no tienen aceites en lo que es la cutícula, entonces ellas empiezan a desarrollar sus aceites, empiezan a crecer, y entonces es aquí cuando las plantas ya están completamente adaptadas y empiezan a crecer poquito, cuando ya empieza uno a sacarlas del frasco cada vez más. En la foto que tenemos aquí en el centro, este es otro de nuestros clientes que él se hizo como unos estantes de crecimiento artificial. En este caso, estos son con carnívoras, con Venus atrapamoscas. Y él lo que hace es que cuando se lleva los frascos in vitro, él los saca, los coloca como en estos domos que se ven en los pisos de abajo. Jessica, si me lo señala. Estos domitos que ven acá. Acá también se ven. Ajá. Y conforme las plantas se van acostumbrando y empiezan a crecer, después él les retira el domo. También está la opción de poner plástico de cocina, que es con la última foto, que uno le pone plástico de cocina y luego les va haciendo huequitos. O sea, formas de aclimatar hay muchas. Esto también depende de la creatividad de cada persona. Lo importante al inicio es que vamos a hacer el cambio gradual del ambiente. Por eso siempre hay que tapar las plantas para que mantengan una alta humedad. No colocarlas jamás al sol directo, ¿verdad? Colocarlas en un sitio, ojalá con iluminación indirecta, ya sea con sarán, ya sea que sea un sitio bastante iluminado, pero que no le dé sol, hasta que las plantas se vayan adaptando poco a poco y ya uno pueda pasarlas a esas condiciones. Randall, preguntan acá que si hay forma de crear uno mismo el sustrato, por si quiere responderlo. Bueno, en el caso específico de orquídeas se puede usar varios sustratos, como mencionó antes Jessica. Puede ser fibra de coco con carbón activado, pero el sustrato por excelencia para aclimatar orquídeas bebés es el musgo chileno, porque el musgo chileno se caracteriza que mantiene bastante humedad, que es lo que las orquídeas ocupan cuando son bebés, que se retenga esa humedad en el sustrato para que ellas no se estresen tanto. Usted puede crear sus propios sustratos en el caso de si es carbón con fibra de coco. Si es musgo chileno, sí hay que comprarlo porque el musgo chileno también es una especie protegida, entonces casi que no todo el mundo lo produce. De hecho, aquí en Costa Rica son unos cuantos viveros los que venden musgo chileno y ellos tienen que tener permisos de un regente, ¿verdad?, para producirlo o venderlo. Entonces también hay que tener cuidado por esa parte. Tal vez hay que destacar que si van a crear su propio sustrato, o sea, que van a usar fibra de coco, digamos que la producen ustedes mismos. Si ustedes recolectaron el coco de cualquier lugar, no va a venir limpio, entonces tienen que encargarse de hacer la desinfección correcta para poder utilizarlo, ¿verdad? Ah, sí, sí, eso también. El sustrato tiene que desinfectarse antes de usarlo porque como las plantas estaban en condiciones de asepsia, si nosotros los colocamos en un sustrato sin desinfectar, y cuando ya empiecen a tener contacto con hongos y bacterias, pueden que empiecen a colonizar la pobre orquídea y la mate, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que esterilizar el sustrato, bueno, no esterilizar, sino desinfectar el sustrato con agentes como el quilol,
que el quilol es un desinfectante muy utilizado para plantas y para orquídeas, porque es de poca toxicidad. Y lo que hacemos es que desinfectamos entonces el sustrato, lo usamos, y ya conforme el sustrato empieza a ser colonizado por microorganismos, ya la planta se ha ido adaptando, entonces ya no hay tanto problema ahí. Si compran algo así como estos que venden ya en bolsa, entonces se están asegurando de que ya viene limpio, o que si compran la fibra de coco en bolsa, y bueno, nosotros al inicio también probamos comprando la fibra de coco y comprando bolsas de carbón, entonces nada más ahí uno lo molía y la utilizábamos así. Son opciones. En el caso del musgo chileno no es necesario desinfectarlo. Él en general es muy bueno para evitar que crezcan microorganismos. El musgo chileno se caracteriza porque tiene un pH ácido y eso les ayuda a que no crezcan tantos microorganismos, y también a las plantas les gusta. La única desventaja, bueno, del musgo chileno es que cuando ya las orquídeas van creciendo bastante, ahí sí hay que pasarlas de sustrato, porque ya orquídeas más grandes, a ellas no les gusta tanto la humedad que le proporciona el musgo chileno. Eso es más que todo para las orquídeas bebés. Y si gusta finaliza, Okay. Bueno, esta es una foto de nuestro laboratorio que está ubicado en Palmares. Nosotros estamos en un edificio que se llama Sendas del Sur, en el 2º piso. Y cualquiera que tenga interés de visitarnos nos escribe y pueden llegar ahí ya sea a entregar cápsulas que estén interesados de germinar, o a comprar plantitas que nosotros tengamos ahí in vitro de venta general. Nosotros no trabajamos solo con orquídeas, trabajamos con plantas ornamentales en general, y no necesariamente ornamentales, es simplemente en lo que más nos enfocamos, pero ¿verdad? Hay bastantes tipos de plantas con los que hemos trabajado. Y acá, por si alguno desea de verdad nuestros datos. Y bueno, Gabriel, eso sería todo. No sé si continuamos entonces con la fase de preguntas o pensaba hacer un receso o algo así. No, vamos directo para las preguntas, Jessica. Estoy fascinado, la verdad que la charla me ha gustado muchísimo. Gracias. Y me gustaría ver quiénes tienen más preguntas, además de las que ya hemos visto que se han puesto en el chat y que ustedes han ido contestando durante la charla. Entonces vamos a abrir la ronda de preguntas para todos. Los que quieran o tengan pena de hacerlo públicamente, lo pueden hacer por medio del chat. Doña Elia, veo que tiene la mano levantada, entonces doña Elia puede hacer su pregunta. Hola, buenas tardes. Sí, tardes. yo hace poco entré porque un compañero compartió no sabía que estaban dando esta capacitación. Yo hace unos años tuve capacitación con mi mamá en el INA, 2 meses de orquídeas. Pero acá mi mamá siempre toda la vida ha recogido orquídeas de los árboles cuando ha llovido mucho, cuando es estación lluviosa. Y bueno, ella nunca les echó nada, siempre las pegaba en los árboles y pegaban muy bien. Entonces, sí, la capacitación que llevamos fue más de orquídeas que son de exportación. Y bueno, siempre había comprado el producto, este producto que venden en bolsas, ¿verdad? No estaba así como tan clara que podía usar solamente coco y carbón, porque igual nosotros tenemos mucho coco por acá. Las orquídeas de acá, digamos, a nivel nacional, sí casi son bastante difíciles para pegarlas en osa. No me han funcionado muy bien las orquídeas de la orquídea, la flor nacional. Entonces, sí, no recordaba también que se le echaba para desinfectarlas, porque sabemos que tan pronto caen a la tierra ya se van a morir. Y estaba viendo una pregunta o algo que sí que dijo un compañero, que es difícil para
para abrir una área acá en el país también. Eso era. Doña Elia, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado con el coco es que tiene que ser muy bien lavado, sobre todo si ha sido coco que ya ha sido procesado en alguna planta, porque por lo general el coco se produce en zonas costeras y tiene mezclas y está mezclado con arena y la arena tiene sal. Entonces debe ser muy bien lavado antes de utilizar el coco. Solamente como una aclaración para que no le vaya, porque la sal, claro, en este caso el cloruro de sodio la va a hacer, le va a quemar las raíces. Entonces hay que lavar muy bien el coco hasta 4 o 5 veces para asegurarnos de que no tenga sales. Hay varias preguntas aquí en el chat. Vamos a ver. Jorge Soriano dice ¿cuál experiencia o con qué géneros de orquídeas tienen experiencia en cultivo in vitro y a qué pH llevan su medio de cultivo para orquídeas? ¿Lo varían según el género o especie de cultivar? Perdón, estoy buscando la pregunta para leerla. Ok, nosotros trabajamos, bueno, lo que más nos han traído los clientes es mucho guareante, mucha catleya, también dendrobiums. Nosotros a veces hacemos introducciones de especies y géneros así diferentes para probar. Y generalmente la ventaja es que las orquídeas, muchas responden muy bien a medios generalizados. Entonces, no hay que variar tanto los tipos de medio, pero siempre hay que hacer como una búsqueda de que, a ver si este medio le sirve a esta especie o para lo que uno necesita, ¿verdad? Para germinación no hay que complicarse tanto. Para lo que es propagación vegetativa sí hay que hacer una búsqueda muy extensiva. Y los pHs, bueno, yo creo que ahí respondí que el pH, el rango que se utiliza para cultivo in vitro es de 5 a 6.5. Ese es el rango máximo que uno puede utilizar. El usual siempre es como 5.6, 5.7. Igual cuando uno autoclava el medio de cultivo, también la autoclava hace que el pH varíe un poco. Lo ideal siempre es que el pH siempre esté en ese rango que les dije, de 5 a 6.5. Gracias. Hay otra pregunta ahí que dice, ¿qué pasa si uno mete la cápsula en el congelador después de haberla ya tenido en una bolsa Ziploc? Bueno, la cápsula no debe meterse al congelador, sino a refrigeración de 4 grados, ¿verdad? Es diferente a congelar una cápsula. Y como Jessica mencionó, si usted va a meter la cápsula a refrigeración, tiene que envolverla en papel toalla, porque cuando uno la mete a refrigerarse, empieza a condensar mucho. Y esa condensación, si no tiene papel toalla que absorba esa humedad, puede pudrir la cápsula. Como le digo, no se debe congelar la cápsula, puede matar las semillas. Cuando las cosas se congelan, incluso para conservar, ya sea tejidos vegetativos o semillas, lo general es hacerlo con nitrógeno líquido y después de que uno somete al tejido a una serie de procesos, ya sea deshidratarlo, encapsularlo, lo que sea, para que el tejido vegetal no se dañe ni se muera. Por eso, si nosotros congelamos una cápsula en el congelador, puede que matemos todas las semillas. Sí, en general eso, o sea, el congelador no se utiliza nunca para plantas. Ustedes pueden probarlo, metan un poco de culantro en el congelador y van a ver que se pone todo húmedo y a la hora de descongelarse, ustedes van a ver donde la condensación por completo afecta al tejido. Entonces no es recomendable. Nosotros necesitamos que esa semillita esté bien almacenada, digamos, a temperaturas bajas, como la parte de abajo de la refri, pero que se mantenga siempre sin humedad, que se mantenga lo más fresca posible. Ok, dice Emanuel, mi duda es, al momento de hacer ex vitro, ¿se recomienda cada cuánto humedecer el sustrato y cómo sería? Y si es necesario poner algún tipo de alimento para las plantas. Cada cuánto se humedece, eso va a depender del sitio donde usted lo tenga. Si usted lo tiene en un sitio un poco relativamente caliente, puede que el sustrato se le empiece a secar más rápido, entonces usted va a verse obligado a hacer riegos más frecuentes. Lo ideal es uno siempre estar revisando el sustrato, tocar el sustrato. Si usted lo siente húmedo, está bien. Si usted ya lo empieza a sentir seco, entonces empezar a regar. Puede ser, como digo, depende del sitio donde usted lo va a poner. Si su sustrato se seca mucho cada
cada semana, entonces puede que cada semana necesite estar humedeciéndolo. Más bien usted ve que cada 3 días el sustrato se seca mucho, entonces cada 3 días tiene que estar humedeciéndolo. Todo eso depende del sitio donde usted lo tenga. Y sí, lo ideal también sería como cada 15 días estar fertilizando las plantas con abono foliar, pero recordemos que hay que usar abono foliar un poco diluido, ¿verdad? Porque las orquídeas son medio delicadas en eso. Y antes de fertilizarlas con abono foliar, hay que humedecer las orquídeas, humedecer las hojas, la plantita, antes de atomizarlas. De hecho, lo mejor es que al menos las primeras 2 semanas tal vez no aplicar nada y después de eso, cuando ya hayan estado un tiempito afuera, empezar a aplicar, pero como dice Randall, diluido, no se va a utilizar a como viene, sino que lo echan un poquito de agua, un poquito del abono. Ok, dice, vamos a ver, ¿usan alguna fórmula comercial o general para orquídeas? ¿A qué porcentaje de concentración? Me imagino que se refiere al medio de cultivo, don Jorge Soriano. Si quiere puede quitarse el mute para que haga la pregunta, pero no sé. Sí, sobre medio de cultivo. ¿Usan alguna fórmula general? Ustedes diseñan la fórmula. Ok, nosotros tenemos protocolos y cuando hablamos de protocolos es desde que cuánto de este desinfectante, cuánto tiempo, etcétera, y que el medio de cultivo, cuánto de esto, cuánto del otro, ¿verdad? Para cada tipo de planta que trabajamos. En este caso, por supuesto, ¿verdad? Son protocolos privados, pero en general, digamos, para orquídeas suele utilizarse los mismos tipos. Algunas cosas que tienen en común es que les gusta el uso de carbón, al igual que en el exterior, digamos. En general siempre va a necesitarse la fuente de carbono, como explicó Randall. Eso es para plantas en general, ¿verdad? No para orquídeas. Y siempre tiene que tener estas sales, macronutrientes, micronutrientes. No utilizamos una fórmula comercial, sí es algo que nosotros hemos ido optimizando con el tiempo. Gustavo, si querés puedes quitarte el mute para hacer tu pregunta también, que veo ahí que la hiciste. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la pregunta es si el medio de cultivo que usan para germinar las semillas es el mismo que para los subcultivos o si difieren concentración de sales. Sí, el medio de cultivo que se usa en cada etapa es diferente siempre. Lo que se necesita, lo que necesita la planta para germinar no es lo mismo que necesita ya para empezar a desarrollarse o a crecer o a multiplicarse, no es lo mismo que necesita cuando ya está en enraizamiento. Principalmente, lo que va cambiando en cada una de esas etapas es el uso de los reguladores de crecimiento. Que es lo que nos va a ayudar a tener la respuesta que queremos. Como les dije, el regulador de crecimiento me permite que si quiero que se estire la planta, que si quiero que se engrose, que si quiero que eche raíz, todo eso lo logramos con distintos reguladores de crecimiento. Incluso hay especies también que no solo los reguladores, sino también hay que jugar con los macro y los micronutrientes. Hay especies que necesitan macronutrientes así completos, ¿verdad? Para germinar, pero que ya cuando estén en enraizamiento tal vez necesitan la mitad de los macronutrientes y micronutrientes. Entonces uno también tiene que estar jugando con eso. O en otros tipos de semillas, digamos, no en orquídeas, como ya la semilla viene con el endospermo, entonces no necesitan tanto para germinar, nada más necesitan ahí como una base y ya luego para crecer y desarrollarse sí necesitan más aplicación de nutrientes, pero sí, eso va a variar demasiado y creo que hay pronto algo más. No, mentira, esto ya es otra persona. Willy, tiene varias preguntas, dice. Sí, buenas tardes. Muy bonita la presentación, muy entera, pero también muy básica, me pareció muy importante. Aunque sea básica, está muy bien explicada. Yo tengo aquí algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de fitohormonas se utilizan más para enraizamiento? Para ya la última etapa antes de sacarla del frasco. Bueno, eso en general, digamos, para enraizamiento, lo que se utilizan, perdón, me estoy escuchando. Sí. Voy a ponerle mute para no escucharme doble. Ajá. En general, para enraizamiento, lo que se utilizan son hormonas conocidas como auxinas.
por si quieren investigar un poquito al respecto. Y hay muchas opciones. Eso ni siquiera puedo decirle yo una en específico que se use para orquídeas o una específico que se use para esta planta. No, muchas pueden servir. Lo que va a cambiar es las concentraciones a las que se utiliza, la cantidad que se echa de la hormona, pero se puede probar. Y de hecho, parte de eso es lo que nosotros hacemos. Armar los protocolos es parte de nuestro trabajo y digamos, ya nosotros hemos ido optimizando todo eso, hemos ido viendo qué concentraciones y qué hormonas sirven, etcétera, pero sí va a variar muchísimo. Está muteado, Willy. Sí, yo les puse mute, perdón, es que se escucha el eco, entonces tenés que volverte a quitar el mute, Willy. Perdón. Sí, sí, tenía claro que había una hormona en particular, pero auxinas en particular es el nombre que estaba buscando. Sí, ese es el grupo, ¿verdad? El grupo de los reguladores. Ajá, dentro de las auxinas hay una cantidad mayor o sea, hay un grupo muy grande, está ácido andacético, ácido butírico, 2,4-D, ácido naftalenacético, todo eso son auxinas. Y uno tiene que ver cuál de todas esas auxinas es mejor para el enraizamiento y muchas veces también varía de una especie a otra, así como las concentraciones. Incluso no solo, a veces uno necesita combinar auxinas con citoquininas, en algunos casos. Te volví a poner mute, Willy, si tenés alguna otra pregunta. Que no me quite el audio. Es que te quito el audio porque se oye con eco. Entiendo. La otra pregunta es, ¿qué tipo de plantas de orquídeas son las más, digamos, yo sé que dura mucho el crecimiento de orquídeas, no solamente in vitro, sino también al aire libre, pero ¿cuáles son las orquídeas que más rápido han sacado después de haber sido sembradas en cultivo in vitro? De lo que hemos trabajado por el momento, Epidendrum ha sido lo más rápido que hemos trabajado. En general, las orquídeas pequeñas más rápido y las más grandes, y si son de las que duran más en floración, digamos en producir flor, van a ser más lentas. ¿Pero cuánto tiempo aproximadamente esos epidendrums? A ver, Epidendrum radicans, por ejemplo, en unos 3 meses ya se obtiene una planta del tamaño necesario para aclimatar. Y después de haberse aclimatado, de haber estado en el exterior, bueno, Randall tiene una, de hecho, que hace poco estuvo en floración, puede ser como 1 año después de haberse sacado. Como 2 años para florecer. Sí, 2 años tenemos apenas desde que empezó la idea, entonces yo creo que tal vez 1 año y medio. Sí, fue una de las primeras plantas que aclimaté, una Epidendrum radicans, y bueno, desde que la aclimaté hasta que me floreó, pasó como 2 años. Hay otras plantas que, o sea, duran muchísimo más. Hay plantas que duran 4 o 5 años desde que uno las saca, las aclimata, hasta que ya alcanza la etapa adulta. Incluso hay protocolos por lo menos para Dendrobium, para uno inducir floración in vitro. Entonces uno ahí le agrega hormonas y la plantita de este tamaño le puede florear ahí en el frasco. Pero no es nada fácil. Ya lo estamos intentando. Incluso hay unas 2 especies de Paphiopedilum, que son asiáticas, que duran hasta 25 años en dar su primera floración. Entonces, sí, hagan el cálculo. Sí, eso hay que tener paciencia. No sé si terminaste con tus preguntas, Willy. No, la última, que es la más importante de todas, creo yo. Bueno, antes decirles que el teléfono en la presentación está incompleto, le falta tal vez un número. Ay, sí. No sé. Y lo otro es, ¿de cuánto cuesta, digamos, en promedio, cuánto costaría que yo le lleve una cápsula o un meristema para que ustedes me la produzcan y me generen, qué sé yo, 1000 plantas? Nosotros podemos cotizarle, ¿verdad? Usted nos indica el tipo de cápsula, el tipo de planta, ¿verdad? Y la cantidad de plantas que desea obtener, y con base en eso nosotros le hacemos la cotización. Le puedo decir el rango de precios que manejamos, que nosotros ahorita lo que hacemos es entregar las plantas en frascos, o sea, vienen in vitro y vienen 10 plantas por frasco. Y los precios, tanto de las que vendemos nosotros como para los servicios, andan entre 5,000, 7,000, creo, las mascarillas que tenemos ahorita.
cada frasco con 10 plantas. Entonces digamos que andan como en 500, 700 la plantita. Y se entregan ya con, ¿verdad?, la raíz y de unos 3 a 4 centímetros más o menos. Voy a poner acá en el chat el número de teléfono. O Detalle. ponerlo de una vez ahí en la presentación. Es que es una imagen. Ah, Este es nuestro número de teléfono, por ahí pueden comunicarse. sí, eso fue un dedazo. No sé si Willy tenía otra pregunta o... Básicamente, más bien felicitarles por la producción. Y es que también yo dando clases, doy clases en el INA sobre cultivo de orquídeas. Y hay gente que cuando entramos en el tema de cultivo in vitro, que es como una pasada por encimita, no es el curso de producción en laboratorio, hay gente que pregunta que quién produce, quién hace, dónde voy a, si yo tengo una cápsula, ¿para qué hago con ella? ¿A dónde la reproduzco? Entonces por ahí va la pregunta. Claro. Aprovecho de una vez para preguntarle que si para mis clases puedo hacer uso de los videos de su página de YouTube. Claro. No hay ningún problema. De todos modos, ahí se mencionan los créditos, digamos. Ok, muchas gracias. Venga, buena tarde. Randall, tal vez sí puede compartir acá en el chat el link del canal de YouTube. Ok, es un canal reciente. Sí. Hay otra preguntilla por ahí de Alan que dice que ¿cuándo se sabe que debo sacarla del envase para trasplantar? Bueno, eso es muy importante. O sea, uno, cuando nosotros se las damos, las plantitas se las damos con buena raíz y con un tamaño aceptable para sacarlas, ¿verdad? Como de mínimo 3 centímetros. Lo ideal, entre más grande, mejor, ¿verdad? De 3 a 5 centímetros. Una vez que nosotros entregamos los frascos, usted si puede dejarlo una semana más en el frasco y de hecho puede colocar el frasco en el sitio donde piensa aclimatarla para que de una vez se vaya como adaptando a la luz y a la temperatura y ya ahí la puede sacar. Incluso si no se le contamina, todavía la puede dejar más tiempo ahí siempre y cuando tenga bastante medio de cultivo. Si ya se lleva el frasco y se le contamina el frasco, que le crece algún honguillo porque donde la tenía no estaba tan limpio, ahí sí tiene que sacarlas inmediatamente porque si no la saca, el hongo se puede comer las orquídeas. Lo ideal entonces para sacar una orquídea siempre es que tenga un tamaño decente y que tenga por lo menos raíces. Si no tiene esas dos cosas, las puede sacar, pero la mortalidad sí le puede ser muy alta a la hora de aclimatarlo. También va a depender mucho del tipo de orquídea, porque digamos, por ejemplo, en el caso de Epidendrum, digamos, el tipo de raíz que ella desarrolla son como raíces aéreas. Entonces, puede parecer muy pequeñitas y todo, pero así es la planta, así es esa especie. Y en cambio, con Cattleya o con Variante o así, ustedes van a ver un tipo de raíz más como gruesito, que es lo que uno está acostumbrado a ver en orquídeas. Perdón, que quería hablar otra cosa. Que también cuando se saca la planta, preguntando de cada cuánto se riega, pero hay una cosa que no se dijo, que es muy, muy importante al final de todo, es qué tipo de planta es, antes de saber cuánto se riega. No solamente el sitio, si es un invernadero o si es en una jardinería, en una jardinera, sino saber qué tipo de especie se utiliza. Ajá, pero la cuestión ahí es que las plantas in vitro, independientemente de la especie, como están acostumbradas a un ambiente de alta humedad, es sumamente esencial también mantenerles, cuando uno está recién sacadas, mantenerles una humedad parecida a las que tenían en el frasco. Por eso después uno ya, conforme la plantita vaya creciendo y adaptándose, ya uno puede adaptar los riegos a la necesidad de la especie de la planta. Pero a un inicio, independientemente de la especie, siempre hay que mantenerle una humedad alta. Obviamente tener cuidado, ¿verdad? Porque si no desinfectó bien el sustrato, si usted le mantiene humedad alta, le puede empezar a crecer hongos en el sustrato. Y también si no lavó bien la plantita, cuando la sacó, le quitó los restos de medio de cultivo, le puede empezar a crecer hongo. Entonces hay que tener ciertos cuidaditos ahí. Al inicio, por más que sean diferentes especies, todas se tratan muy parecido, porque antes que la especie que son plantas que vienen de un sistema in vitro, entonces
hay que darles más o menos el mismo cuidado. Y cuando hablamos de que el medio del sustrato esté húmedo, o sea, húmedo, pero no puede estar emposado jamás, tiene que estar apenas húmedo. Sí, ya lo entiendo mucho mejor. Pero también hay que tomar en cuenta también la sombra, que no se ponga la planta directamente como una sombra normal y corriente, sino como ir llevándola de poca sombra a más sombra, según lo que yo he tenido experiencia. Sí, claro. ¿Y qué iba a decir? Y la técnica que utilizamos en el INA es que le ponemos algún material de drenaje, algunas piedras o pedazos de teja o algo abajo, y entonces está la planta, está el envase. En la parte de abajo, algo que permita el drenaje, piedras, celofán, lo que quiera, y después la planta con el musgo. De hecho, hay gente que combina también el musgo con carbón. Le hacen como primero una capa de carbón pulverizado, ponen el musgo y luego ponen las plantas. Sí, ya cuando las plantas, digamos, que tienen 1 mes, 2 meses de haberse sacado del frasco, ya ustedes las ven que ya se adaptaron, a partir de ese momento usted le da el cuidado que le daría a una orquídea de ese tipo. Por supuesto, teniendo en cuenta que sigue siendo una planta pequeña, pero poco a poco, ¿verdad? Va cambiando los cuidados que le dan. Nosotros, a los clientes que ya sea que adquieren plantas con nosotros, que compran de las nuestras o que nos piden los servicios de multiplicación in vitro, nosotros les pasamos una guía de aclimatación para que sigan esos pasos a la hora de hacerlo. Igual siempre contestamos cualquier duda que tengan en el proceso. Hay otra pregunta de Alejandro, supongo que es Alejandro de Guatemala, que dice que si han reproducido orquídeas miniatura. Por el momento, es que nosotros trabajamos por pedidos. Si la gente llega y nos pide, yo quiero orquídea miniatura, nosotros se lo reproducimos. Hasta ahorita nadie ha llegado pidiéndonos orquídea miniatura. Entonces, como le digo, nosotros vamos ahí agregando a nuestro inventario de orquídea lo que la gente nos va pidiendo. Acá preguntan que si la charla se podrá ver si la grabaron. Bueno, ahí Gabriel si puede, luego me la comparte. La idea mía es subirla al mismo canal de YouTube que ya Randall compartió por acá, creo. Ajá. Entonces, si gustan, pueden seguirnos en el canal y ahí mismo pueden ver la presentación por si quieren repasarla luego. Sí, yo también ahí mismo en el chat les puse el correo de la Asociación Orquideológica de Escazú. Los que quieran una copia de la charla, por cuestiones obvias no se las puedo mandar por correo por el tamaño, ¿verdad? De la charla, porque es muy grande. Entonces lo que les paso es un link de nuestro Google Drive de la Asociación Orquideológica de Escazú para que ustedes mismos la puedan bajar a sus computadoras. Entonces, el que quiera me puede escribir a aoescazú@gmail.com y bueno, ahí en el chat está también cualquiera de los que están acá en la charla y yo con mucho gusto les hago llegar el link para que la puedan bajar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Podemos quitarnos el mute y hacerla, si no para ir terminando. Que hable ahora o calle para siempre. Listo, muchísimas gracias al equipo Vitroflora, a Jessica y a Randall por haber tomado el tiempo de haber hecho esta charla. La verdad, yo estoy fascinado, estuvo buenísima. Muchísimas gracias, fue súper clara. Creo que logramos todos, por menos nivel que tuviéramos en conocimiento de orquídeas, todos quedamos muy claros en cómo se realiza un cultivo in vitro, ¿verdad? Agradecerles de todo corazón a ustedes por haberse tomado este tiempo, este ratito para compartir el conocimiento que ustedes tienen. Esperamos poder seguir haciendo plantitas con ustedes, como ya yo he venido haciendo, aunque no quisieron germinar. Y agradecerles también a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy, ¿verdad? De la gente que vino desde México, desde Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica. No sé si dejo a alguien más por fuera, pero nuevo agradecerles por... bueno, hay desde Perú también, bueno, para que vean.
todas partes de América Latina, por lo menos. No sé si hay alguien también de Estados Unidos o algo, pero agradecerles a todos los participantes que se tomaron también su tiempo para estar acá con nosotros, ¿verdad? Y desde la Asociación Orquideológica de Escazú les agradecemos haber participado y les compartiremos la próxima charla que brindaremos. Todavía no sabemos muy bien de qué será, pero ahí los estaremos informando a todos para que podamos seguir compartiendo conocimientos entre todos nosotros que nos gusta esta locura de las orquídeas, ¿verdad? Más bien, muchas gracias por la invitación. Genial, queda pendiente mi visita al laboratorio. Un día de estos me voy una vueltita. Claro, por supuesto, ahí también todos invitados en algún momento, si desean conocer el laboratorio, pueden escribirnos y coordinamos una visita, con gusto. Genial. Una pregunta. Adelante. ¿En su canal de YouTube tienen algún video sobre el uso de reguladores de crecimiento? Ahorita apenas acabamos de crear el canal y hemos ido poniendo como los videos sobre lo que más nos preguntan. La idea es estar subiendo cada cierto tiempo, ¿verdad? Temas de interés o así, pero por el momento no tenemos nada por el estilo. Ok, muchas gracias. Esa puede ser también una posible presentación para futuro, solo sobre el uso de reguladores de crecimiento. Claro, también hasta cierto punto no podemos compartir nuestros protocolos, entonces sí, claro, siempre a nivel general. Sí, sería como claro. los efectos de los reguladores de crecimiento generalizados, como es correcto, sí. que hace las auxinas, que hace el ácido endolacético, así, y no solo in vitro, sino también in vivo, porque los reguladores de crecimiento se usan también mucho para plantas in vivo. De hecho. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, entonces aquí cerramos. De nuevo agradecerle al equipo Vitroflora por esta charla tan buena, la verdad, y ahí los estaremos molestando para futuras charlas. Más bien, muchísimas gracias a Jessica y a Randall. Un gusto, hasta luego. Pasen una bonita tarde, cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.